Buenas tardes, soy Ángel Manuel Naranjo. El título del libro me tocó La intrépida rescatadora. La vida del personaje es Amica Michael y espero que les guste. Antes de iniciar con el resumen del libro, voy a leer un pedazo para que puedan entender de lo que voy a decir, que está en la parte de acá del libro. Amica Michael permaneció en la cubierta del vapor, despidiéndose una vez más de su viejo amigo Robert Wilson. Ella ignoraba que nunca lo volvería a ver, ni tampoco las Islas Británicas. Amy estaba segura de que Dios la había llamado a la India. Este sería su hogar por el resto de su vida. Bueno, comencemos con el libro. Bueno, lo que entiendo del libro es que Amy es irlandesa y iba a tomar, sino que va a tomar un barco que es de Yokohama Maru, el barco de Yokohama Maru, y dice en el libro que se dirige a Shimonoseki. Bueno, en el libro dice que pasa un mareo, y pues todos se marean porque llega una tormenta y pues remolca el barco, lo golpea y todo eso. Amy dice en la historia que Amy estaba sentada en la popa del barco y después de pasar todo ese lío, pues vino el capitán del barco, de Yokohama Maru. Les dijo a todos los pasajeros, les habló en el idioma chino. Después de terminar con el idioma chino, se dirigió a Amy. Le dijo que tenía buenas noticias y aparte malas. Le dijo primero las buenas. Eso creo yo. Le dijo primero las buenas, que una grúa iba a venir a ayudarlos y a remolcar el barco. Pero la mala era que tenía que esperar y porque iba a tardar mucho, más o menos, y iba a golpear el mar y tenían que hacer algo arriesgado para salvar su vida. Y pues después de escuchar eso, pues Amy vomitó con una cubeta que tenía ahí en la mano. Vomitó y después de unas horas o minutos o segundos se recuperó ella. Y dice en la historia que cuando se recuperó, pues obviamente esperó la grúa. Él se sentó en la popa del barco y esperó unos minutos hasta que llegara la grúa. La grúa llegó y iba a remolcar el barco, pero aparte tenía que hacer algo arriesgado para salvar su vida. Y dice en la historia que a mí no le importaba porque ella ya había arriesgado muchas veces su vida para salvarla. Y entonces pues hicieron un ejemplo con un pasajero, el pasajero lo hizo y así sucesivamente, hasta que llegó con el turno de Amica Michael. Y Amica Michael, antes de intentarlo, oró para que no le pasara nada ni pasara algo peor. Y entonces ella lo hizo y casi lo logra. Dice la historia que se atora en una parte de la red, se atora y uno de los de la grúa se atreve a ayudarla. Y dicen que le ayudaron y no vieron cómo ayudarla. Hasta que uno la pudo desatar y pues cayó de puntas al barco. Digo, la grúa, perdón. A la grúa. Y entonces, después de ser todos los pasajeros a la grúa remolcó el barco y pues se fueron al mar amarillo, o sea, a Keswick. Se fueron. Después de llegar a Keswick, que pasaron unos minutos, me refiero a la grúa.
a mí que Michael se alegró por pisar tierra firme, porque ella se mareaba por el mareo y cosas así. Entonces ella, agradecida con Dios, pues sentía alegría por pisar tierra firme. Se alegró, y también los otros pasajeros se alegraron porque nada pasó, arriesgado algo hicieron, pero salvaron sus vidas. Y fue así como ella iba empezando su vida y cosas así. Bueno, dirigiéndome a otro tema, me refiero a la vida de Amy, obviamente. Amy estaba en una escuela o algo así que le llaman. Tenía muchas amigas en una escuela. Tenía también aparte 2 hermanos que se llamaban Norman y Ernest. Esos eran los hermanos de Amy. Y tenía un padre llamado David y una madre, obviamente. Y Amy con Michael estaba en una escuela, tenía amigas, pero no era una escuela así como todos conocemos, sino era una escuela diferente, una escuela como escuela cristiana, algo así. Ella se encargaba de ayudar a la directora a cumplir todas sus reglas, a no romper ninguna, porque la directora la decía la señorita Kai, o la directora Kai, por así le decían. Y entonces pasaron los meses y pasaron también años. Cayó mes de septiembre y iban a presentar un cometa septiembre, así se le llama, cometa septiembre. Iba a pasar por donde está la escuela cristiana, por así decirlo. Y pues todas contaban con Amy para que Amy le dijera que rompieron la regla para poder ir a verla. Pero la señorita Kai no los dejó. Y Amy iba con la noticia que no iba a dejarlo, pero ella no se rindió, sino que iba a hacer algo atrevido para ver la cometa. Y entonces reunió a sus amigas para hacer un plan. Y entonces ella hizo un plan, y dijo que iba a hacer algo con hilo, se los iba a entregar, iban a hacer una figura como O, se los iba a meter en el hoyo se los iba a meter en el se los iba a meter en el dedo gordo para hacer más o menos un plan, porque ella se refería al plan de Amy. O sea, que Amy obviamente les dijo su plan, les dijo que ese hilo se los iba a meter en el dedo gordo para cuando sean las 12 de la noche, en punto obviamente, las iba a jalar para que así las amigas se despertaran y pudieran pasar, obviamente, los obstáculos y luego ver la cometa. Y así se hizo. Ella y sus amigos se despertaron, cruzaron los obstáculos y después pues tenían que ver, obviamente iban a ver la cometa. Pasó la cometa, pero no fueron la gente de Cueda, la gente de Cueda, porque a mí sintió que la observaban y en realidad se la estaban observando. La señorita Kai las estaba observando y fue con ellas, y las niñas se asustaron, pero les dijo que guardaran silencio.
Y entonces pues guardaron silencio, pero a mí pues se sentía muy asustada por, por qué iba a pasar. Y entonces después de pasar la cometa, les dijo la señorita Kai, les dijo que vayan a dormir. Pero a Amy le dijo que la veía en su consultorio, en la dirección. Le dijo que lo iba a ver en la dirección de la maestra Kai. Le dijo que iba a hablar con ella. Dejó ahí que iba a hablar con ella después del desayuno. Y así se hizo. Ella fue a descansar, pero no se sintió muy bien descansada por la pesadilla que iba a pasar. Y ella fue a descansar, obviamente fue ahí, fui al directorio y ahí estuvo la directora Kai. Y pues le dijo que se sentía muy decepcionada de ella porque porque había roto una regla que no debía de romperla, y pero la rompió. Y ella esperaba que no las expulsaran de la escuela, y no fue así, gracias a Dios, sino que le pusieron más o menos como deberes, quehaceres, algo así le decimos. Le pusieron quehaceres, le dijeron que se levantara 30 minutos antes para que limpiara los cuartos, para que limpiara el baño y para que ayudara a la cocinera a lavar sus trastos o lavar los trastos, por así decirlo. Y entonces, a qué quiero dar a concluir es que me refiero a que aunque queramos hacer algo, pero sabemos que está indebido, tenemos que cumplir para que no nos pasen las consecuencias como que le pasó a mí, pero gracias a Dios no la expulsaron. Pero más o menos 2 meses después o 3, la señorita Kai llamó a Amy. Llamó a Amy porque David, el papá de ambos, de sus 2 hermanos y de ella, les dijo que fueran a casa, porque tenía algo que decirles o tenía algo que ayudar. Y así se hizo. Ella empacó sus pertenencias, empacó sus cosas y se marchó, porque ella no quería hacerlo, pero se marchó. Tomó un tren a Keswick, donde su padre vive, y allí Amy estaba esperando a sus 2 hermanos para que tomaran el tren. Y pues ellos los tomaron y los 3 juntos se fueron a Keswick, donde vive David, el padre de ambos. Y entonces pues el padre les dijo que si les ayudaba con los ladrillos porque iban a construir algo, una casa o no sé qué cosa para el estilo. Iban a construir algo para ellos mismos o para otra cosa. Pero dice que su estrés comenzó porque iba perdiendo dinero no para gastar, sino para pagar sus necesidades, para pagar sus necesidades y cosas por el estilo. Dice en la historia que llegó un momento donde él ya no tenía dinero, no tenía con qué pagar, y su estrés empezó a ganarle. Y dice, pues esta historia dice que él empezó a enfermarse el 18 de enero, no, el 18 de enero, no, pues no olviden. El abril
de 1885 dice la historia que le llegó una enfermedad llamada neumonía, que es cuando te da estrés o te da algo así, y te estresas mucho y te da esa enfermedad. Eso sí se refiere. Y entonces él tenía como 43 años o 30 y algo, por ahí. Dice la historia que él tenía que recuperarse hace 2 años o 3, pero no fue así. Él no iba mejorando y pues 2 meses siguientes falleció, tristemente. Falleció. Y a mí sí sintió feo al perder un ser querido suyo, su padre. Pero no iba a perder el tiempo en llorar, en llorar, en llorar. Y así es como comienza nuestra historia con Amy. Bueno, no tengo mucho que decir de Amy, pero tengo poco tiempo y cosas así. Y a mí, vamos a hablar un poco de Amy. Bueno, sé que estábamos hablando de Amy, pero no de lo que Amy hace, sino que vamos a hablar de otro tipo de cosas. Por ejemplo, Robert Wilson, que es más o menos como amigo o ser querido de Amy. Robert Wilson sentía que tenía una hija, que era Amy, y Amy sentía que tenía un padre llamado Robert Wilson, que él estuvo ahí siempre para ayudarla, para protegerla obviamente, y para estar con ella en tiempos difíciles. Y dice en la historia que ella pues tuvo un llamado de Dios para que vaya a China, y así se iba a hacer. Bueno, digo que se iba a hacer porque se hizo, pero tuvo una enfermedad que obviamente no iba a resistir. Tuvo una enfermedad algo así rara, extraña, y los doctores la checaron y le dijeron que no iba a resistir aquí en China, y la enviaron a Japón. Tristemente no iba a cumplir con el mensaje que Dios le había dado. Y ella desesperada porque quería ir a China a cumplir con el evangelio de Dios, pero los doctores le dijeron que estaría mejor si íbamos a Japón. Entonces la enviaron a Japón, y ahí tenía que pues compartir su evangelio. Después de Japón, pues compartió más o menos un evangelismo en Japón. Después en otra etapa tomó un tren para ir a India, donde ya sabemos cómo inicia su historia o cómo termina, criando hijos, criando niñas, haciendo un equipo, pues así más o menos lo tengo. Y bueno, volviendo al tema de que Amy tenía una misión, que ir a China, pero los doctores le dijeron que no se podía, que siempre no se iba a hacer por su enfermedad, y entonces la enviaron a Japón, y ahí tenía misioneros. O sea, Robert Wilson le buscó misioneros para que la contactaran con la misionera. Y entonces, después de tomar sus misiones en Japón, tomó el tren de India, y ahí pues hizo un equipo de mujeres, crió niñas. A criar me refiero a que obviamente no tuvo hijos, pero empezó a criarlos porque los niños que empezó a criar, esos niños no eran de Cristo. O sea, no me refiero a que eran de Cristo,
eran de dioses paganos o de ídolos. Y algunos empezaron a ir con ella y otros empezaron a ser arrebatados por ella. ¿A qué me refiero arrebatados? Me refiero a que ella empezó a conquistarlos por el mensaje verdadero que Dios les daba. Y entonces, bueno, que ella les daba a través de Dios, obviamente, de Jesús. Y entonces lo que quiero decir es que ella crió muchas niñas y pues pensaban que criar una niña a veces era difícil, pero no fue así. Llegó un día que le dieron una niña, pero cuando le iban a cambiar el pañal se dieron cuenta que era un niño. Y se preguntaron qué van a hacer con este niño y pues, decidieron dejarlo. No dejarlo ahí que lo que, sino dejarlo en donde ellos los crían. A eso me refiero. A donde ellas crían con mensajes verdaderos. A eso me refiero. Entonces, ella pues también tuvo pérdidas. Por ejemplo, dos niñas, Amatista y una que no tenía nombre, murieron en 2 meses. Las dos murieron por deshidratación. Y una y otra, van dos, y otra que se llama Zafiro, falleció el 6 de enero de 1905. Ella falleció. No sé por qué enfermedad, ni sé por qué. A lo mejor también por deshidratación también falleció. Y en ese mismo año, no me refiero a esa misma fecha, pero sí en el mismo año, falleció Wilson, o sea, Robert Wilson, el que Amy era para su padre, que era como un padre para él, era Robert Wilson. Y entonces pues Robert Wilson falleció el 19 de enero de 1905. Muy triste despedida. A mí lo despidió con creo que lo despidió con unas palabras, porque le enviaron cartas. Yo sí continuamos con su vida y todas sus cosas. Y entonces después de esto, el 18 de enero de 1951, Amy falleció. Amy falleció porque se sentía cansada, ya sentía debilitada. No tenía enfermedad, pero ella sentía debilitada, se sentía como ya una anciana, porque ya tenía como 82 años o 83, por ahí algo así, y sentía que ya iba a partir de la tierra, pero no sentía así como que iba a partir, sino que sentía que ya había cumplido con la misión de Dios, porque así fue. Salvó niños, sí. Salvó vidas, sí. Salvó testigos. Me refiero si salvó vidas de plenitud, o sí creo. Algunos fallecieron por deshidratación, pero esos que fallecieron
porque Dios así lo quiso. Dios tiene el control de todo y eso es lo que es. Antes de terminar con este mensaje, voy a leer un pedazo del tema. De aquí está el tema. Amical Michael, 1867 a 1951. La vida de Amy estuvo marcada por una obediencia sencilla, resuelta a Dios sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Su historia y su legado son recordatorios asombrosos del impacto que provoca la persona que teme a Dios y a ningún otro. Movida por el amor y la compasión y sostenida por la fe y la determinación, Amical Michael desafió las crueles barreras del sistema de castas de la India. La historia de esta mujer morirlandesa es un ejemplo resplandeciente, deslumbrante del amor de Dios, generosamente derramado sobre los más pequeños de entre nosotros. Espero que te haya gustado este tema del libro, este maravilloso tema que es la intrépida rescatadora. La vida es de Amical Michael. El año es de 1867 a 1957. Perdón, 51. Este libro me llenó mucho. Me enseñó una lección. Me enseñó que aun con las circunstancias o las consecuencias que tomamos, las causas que tomamos pueden llevarnos a consecuencias. Pero obviamente si es para Dios, pues es obra para Él. Bueno, espero que te haya gustado este tema. Te lo envío de todo corazón. Y espero que te haya gustado. Gracias y que Dios te bendiga.